Está con nosotros Eliana Ortubia Díaz, gracias por estar aquí. Es socióloga y referente de la Organización Social de Mujeres Soy Nosotras. Vamos a hablar de el tema pobreza en nuestro país, que nadie va a negar la situación, que es dramática, lamentablemente, pero claro, surgieron declaraciones del presidente Alberto Fernández, todavía presidente, hasta el domingo por lo menos, que han generado bastante discusión. Nadie puede negar la situación, ¿no? Digo, el fondo de la cuestión, que es que lamentablemente hemos perdido todos poder adquisitivo y lamentablemente las clases más bajas son las que más lo padecen, ¿no? Imagino que ustedes lo pueden sentir. Gracias por estar con nosotros. Bien, bueno, buen día. Sí, efectivamente, nadie puede negar, digamos, la situación de pobreza que vivimos y que se vive y que cada vez lo podemos vivir también más que nada en lo que vemos cuando transitamos por la calle. Pero bueno, es interesante, digamos, también poder pensar, digamos, qué implica, digamos, estos índices, que no es lo mismo según las características que tengan los hogares y que, bueno, y que también es importante poder reconocer, un poco hablábamos antes de arrancar, esto de, bueno, cómo se mide la pobreza, que es como una de las grandes aspectos para tener en cuenta, digamos, estos índices lo que nos permiten es tener una foto de un momento. Por eso, por ejemplo, en nuestro país, digamos, las estadísticas, podríamos decir oficiales, parten de una idea que tiene que ver más que nada con los ingresos. Entonces ahí tenemos lo que es la línea de pobreza, que a través de la línea de pobreza medimos lo que tiene que ver con la indigencia, que hablamos de una canasta básica de alimentos, y después lo que tiene que ver, digamos, con las necesidades básicas o con una canasta un poco más amplia, donde se incluye también lo que tiene que ver con educación, con salud. El tema es que, bueno, la encuesta permanente de hogares lo que nos permite es ver, digamos, la situación en los grandes conglomerados urbanos de todo nuestro país, pero no se toma así, digamos, las zonas rurales. Entonces, bueno, ahí... Cuando hablamos de grandes conglomerados, estamos hablando de ciudades de ¿qué cantidad aproximadamente de habitantes? ¿Tenés idea o no? No me acuerdo exactamente en este momento, pero son zonas urbanas, básicamente. Digamos, todo lo que tiene que ver con las zonas mira, rurales... acá en Mendoza, por ejemplo, en la provincia tenemos muy pocos departamentos, en cuanto a la cantidad de departamentos que tenemos, con más de 100.000 habitantes, por ejemplo. No son muchos. Sí, también la característica que tiene Mendoza es que más o menos el 70% de la población está, digamos, en lo que es el Gran Mendoza. Entonces, todo lo que es, digamos, la zona más, podríamos decir, rural, tiene una composición poblacional mucho más desagregada. Y también las realidades ahí son distintas. ¿Qué pasa, digamos, en casi todo el país? ¿No? Somos el fiel, porque después tenemos el 50% de la población en Buenos Aires. Y sobre todo en Capital Federal y conurbano, y el resto desparramado por el país. Exactamente. Se replica lamentablemente ese esquema que nadie ha logrado, vaya uno a saber por qué. Yo creo que es una cuestión de decisión política, modificar alguna vez, ¿no? Porque riqueza hay por todo el país, sin embargo está todo ahí ubicado. Bueno, es para hablar otra discusión histórica de lo que ha pasado con los movimientos en la Argentina en cuanto a la industria y otras cuestiones. Bueno, Seba. Iba a consultar, que siempre tengo la duda, cuando miden la canasta básica total, que es para estar por debajo, por encima de la línea de pobreza, ¿eso contempla la situación de vivienda de las familias? ¿También contempla, por ejemplo, el pago de un alquiler? Eso contempla lo que tiene que ver con el pago de un alquiler también. Dentro de la canasta básica. Dentro de la canasta básica, sí. Ahora, qué difícil establecer un punto, ¿no? Porque bien lo marcas vos, y yo te lo decía recién en la pausa y lo he dicho siempre, que no es lo mismo vivir en un lugar con, qué sé yo pongo siempre el ejemplo de La Paz porque es de donde vengo, en donde quizás con cierta cantidad de dinero en una ciudad te es imposible vivir, pero ahí vivís. No te digo que vas a vivir bien, pero vivís. Es difícil también establecerlo, ¿no? Para todo el país. Y hay grandes discusiones en torno, digamos, a cómo medimos estos indicadores en la sociedad como vos bien decís, o como me parece importante tener en cuenta, es eso, es una foto de un momento que nos permite conocer ciertas realidades y ciertas condiciones. Pero obviamente es como que hacemos una abstracción de situaciones particulares de cada lugar que no podemos tener en cuenta, porque si no estaríamos un montón de tiempo haciendo, digamos, esa mirada. Pero lo importante es que en las estadísticas se han ido complejizando algunas de estas miradas. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza tenemos la encuesta permanente, la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta que también incluye a lo que es, digamos, las zonas rurales de la provincia y donde se trata también de poner en juego estos aspectos. La última encuesta de condiciones de vida de la provincia además incluye otros aspectos, como por ejemplo el uso del tiempo, que nos permite ver cómo, por ejemplo, además de aspectos vinculados a los ingresos y a características educativas y de salud, las tareas, por ejemplo, vinculadas a lo que tiene que ver con el cuidado y las tareas domésticas, también influye, digamos, en esa composición o, digamos, un poco lo que decimos más desde las organizaciones de mujeres o desde una mirada feminista, es que precisamente
el estar dedicadas a esas tareas muchas veces nos quita tiempo para poder estar en un trabajo remunerado. Siguen recayendo lamentablemente más en las mujeres que en los varones. Exactamente, mucho más. De hecho, ¿y más en situación de pobreza? Más en situación de pobreza. De hecho, uno de los datos que arroja la encuesta de condiciones de vida de la provincia del año pasado, el 2022, es que, por ejemplo, en los hogares de la provincia, solo un 10% de los hogares, un poquito menos de un 10%, reciben ayuda para realizar estas tareas. Estamos hablando de que el 90% de los hogares, alguien de esas familias, de esos hogares, se hace cargo de esas tareas, que mayoritariamente por una desigualdad estructural, digamos, que tenemos en la sociedad, lo hacemos mujeres, o puede ser que sean adolescentes, jóvenes, pero la mayoría de las veces somos mujeres quienes hacemos eso. Y si se contabiliza, en esta encuesta se contabilizó el tiempo, también las mujeres terminan dedicando más tiempo a estas tareas, aunque también muchas veces lo hacen al trabajo, digamos, remunerado por fuera, digamos, del hogar. Ayer o antes de ayer, cuando habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, salieron al cruce, incluso desde su sector, ¿no? Leí lo que publicó Juan Grabois, por ejemplo, que ha llegado Alberto Fernández. Yo al menos me permito preguntarle a ustedes, que son los que saben, si no amerita revisar cómo se mide o explicarle a la gente qué se mide o de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, porque es un número frío, 44.7%, pero ¿qué hay detrás de ese número? Lo que Alberto Fernández dijo es, se mide mal porque se hace telefónicamente y la gente miente, palabras más, palabras menos, para evitar perder ciertos derechos o beneficios adquiridos. ¿Crees que amerita al menos la discusión o no vale la pena? Creo que el INDEC, bueno, es un ámbito que muchas veces está en discusión. Creo que los esfuerzos estadísticos que se hacen por realizar este tipo de mediciones, que en América Latina son bastante similares, digamos, como que estuve ahí mirando y repasando algunos datos y precisamente se miden a través de línea de pobreza, digamos, básicamente. Lo que se puede ver es que podríamos discutirlos, pero acá hay como algunos aspectos que es importante tener en cuenta. Se hacen muestras que son al azar para poder relevar estos datos. No se entrevista a toda la población, para eso tenemos el censo. Claro. La EPH, que es la encuesta permanente de hogares, se hace 4 veces al año. Pensar en un dispositivo donde no se haga telefónicamente o no se haga únicamente telefónicamente también implica, digamos, todo un insumo de recurso humano que tiene que estar disponible para eso. Y en ese sentido es importante saber que estas encuestas son anónimas, digamos, y que siempre se contempla dentro de la estadística un margen de error de posibles respuestas que puedan llegar a estar alteradas y que muchas veces cuando cruzamos algunos datos podemos darnos cuenta de que hay alguna alteración. No sé, si pagamos un alquiler muy alto y decimos que tenemos un ingreso muy bajo, bueno, hay como ciertas inconsistencias que a veces también se pueden, desde la estadística, poder precisamente como ir corrigiendo, si se quiere, ¿no? Pero me parece que en términos generales, esto, insisto, ¿no? Son datos que nos permiten conocer situaciones por cada trimestre, cuál es la situación que se va viviendo en torno al tema de los ingresos, cuáles son los ingresos, que está bien, podemos hacer foco en la pobreza, pero también esto nos permite conocer cuáles son los ingresos que gana la población argentina en términos generales, ¿no? ¿Quiénes son los que ganan más? ¿En qué lugares están asentados? ¿Qué características educacionales tienen? De la misma manera, en relación, digamos, a los sectores que están en situación de pobreza.